Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La adolescencia, mitos y realidades es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Y tenemos como invitado a Marcos Peña. Marcos, bienvenido. Gracias, Eduardo. Hacía un tiempecito que no estaba con ustedes. Para mí siempre es un gozo y un privilegio poder estar en Entendiendo los Tiempos. ¿Tuviste el título del programa? Claro, la adolescencia, sí. Mitos y realidades. Y Sugel y yo esperamos que tú nos expliques cuáles son esos mitos y esas realidades. ¿Qué tú opinas, Sugel, de eso? No, que debe haber muchas personas que están viéndonos y con muchas preguntas acerca de los adolescentes, y nosotros hemos traído a Marco para que responda todas esas preguntas. Todas las inquietudes que ellos tengan. Una de las cosas que me gusta de este programa es el humor que hay. No es humor, eso es... Eduardo me dijo fuera de cámara. Marco ha dado muchísimas charlas a padres, mucha gente no sabe eso. Ha dado charlas en el Colegio Logos, en otro colegio que lo han invitado. En otras iglesias. O sea, sí, ya se ha hecho un experto. Está grabando una serie de videos, claro, entonces, acerca de la... Entonces tú y yo estamos aquí para preguntarle cosas. De relleno, como decimos nosotros. Sí. Marcos, la adolescencia, ¿qué periodo es? Generalmente se estima la etapa entre los 13 y los 19 años. Es lo que en inglés llaman los teenagers, los teen, desde 13 a 19. Antes de empezar el programa hablábamos de qué dice la Biblia acerca de esa etapa. ¿Habla la Biblia de la adolescencia, Sugel? No, realmente no. En la Reina Valera del 60 ¿Qué es la Reina Valera del 60? Es una versión de la Biblia muy buena, por cierto. Una traducción de la Biblia muy buena, que usa la palabra adolescencia en el texto de Eclesiastés capítulo 12, pero en realidad la palabra hebrea que aparece allí es mocedad. Para los hebreos solamente habían dos etapas. O sea, la Biblia habla de los niños y de los adultos. Y se entendía que cuando un joven cumplía los 12 años de edad, estaba en el umbral de la adultez, estaba comenzando su vida adulta. Por supuesto, ellos entendían que un joven de 12 años no podía tener las mismas responsabilidades de un joven de 20. Pero se trataba al muchacho de 12 años como un adulto joven. Por ejemplo, la Biblia dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, dice Pablo en 1 Corintios 13, pero después fui hombre. O sea, en la mente de Pablo, tú eres niño o tú eres un hombre joven. La idea de la adolescencia, y yo sé que eso puede ser para muchos una sorpresa, muchos que nos están viendo, es un invento del siglo XX. ¿Cómo va a ser, Sugel? Un invento del siglo XX, un tema donde tantos expertos se han pronunciado. Mira, hasta el año 1904, cuando un psicólogo llamado Stanley Hall, que era también educador, escribió un tratado sobre ese tema y usó la palabra adolescencia, hasta ese momento las personas en el mundo entero veían al hombre solamente en dos etapas, la niñez y la adultez. A partir de ese escrito de Stanley Hall es que se introduce esta nueva etapa que se llama la adolescencia, que es una etapa justo en el medio, un muchacho que ni es niño, pero tampoco es adulto. Y alguien puede decir, bueno, pero la verdad es que a los 12 años el muchacho pasa por una etapa de muchos cambios, y vamos a hablar de eso más adelante, y hay mucha inseguridad, al muchacho comienza a cambiarle la voz, le salen espinillas, o sea, todos nosotros, bueno, en el caso de los hombres le cambia la voz, hay una serie, en el caso de las muchachas comienzan a tener el periodo, o sea, definitivamente es un tiempo, una etapa de muchos cambios. Pero, por ejemplo, las mujeres tienen, cuando le llega la menopausia, una etapa también de muchos cambios, cuando también nos quedamos con el nido vacío, los muchachos se van de la casa, eso es otra etapa de cambio, pero seguimos siendo adultos que debemos asumir responsabilidades. Con respecto a esas áreas. Exactamente. El problema de esta etapa que Stanley Hall introdujo en la mentalidad, sobre todo del hombre occidental, es que Stanley Hall era evolucionista. Y él decía
cuando el muchacho entra en la etapa de la adolescencia, él tiene que romper con la generación anterior porque el hombre va progresando en esa etapa evolutiva. Lo que eso significa, en palabras más simples, es que para Hall la adolescencia necesariamente tiene que ser una etapa de rebeldía, porque tú estás dejando atrás la autoridad paterna que te dominó durante toda tu niñez para tú comenzar ahora a construir tu vida de acuerdo a nuevos valores que son superiores a la generación que te precede. Entonces tú estás diciendo que eso de hablar de rebeldía como si fuera algo obligatorio, como un patrón fijo de comportamiento en esos adolescentes, eso es un mito. Es un mito, eso no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Pero muchos dirán, la mayoría de los jóvenes en esa etapa pasan por esos cambios físicos, emocionales que tú dices, que vamos a hablar de ellos más adelante, pero también hay un patrón o un porcentaje muy alto de rebeldía. Lo que pasa es que los medios de comunicación se han encargado de fortalecer esa idea. Tú ves cualquier película, en cualquier serie de televisión, los adolescentes por necesidad tienen que ser rebeldes. Ok, yo quiero hacer un alto para que ustedes nos expliquen. Cuando un joven llegaba a los 12 años, en otras culturas o en otros años, antes de esta publicación de Hall, ¿qué pasaba? ¿El joven trabajaba con sus padres? ¿Qué pasaba? Con el paso del tiempo se le iban dando responsabilidades. En la medida en que iba madurando, iba entrando de una manera natural, de una manera suave hacia la adultez total. ¿Y qué hacía? ¿Trabajaba con el padre? Si el padre tenía un oficio o trabajaba en alguna actividad familiar. Claro, se involucraba en la vida de la familia, trabajando en aquellas cosas en las que iba adquiriendo ciertas habilidades. No era responsable, no era que se cargaba, no era un trabajo infantil, pero al mismo tiempo tenía responsabilidades específicas que debía de cumplir como miembro de una familia que iba creciendo y convirtiéndose en adulto. Cuando llegaban a los 17, 18 años, hace tiempo que estaban ya ejerciendo responsabilidades. Entonces era una transición sumamente fácil. Antes uno podía darse cuenta de 18, 19 años eran hombres y mujeres. Ahora, hablando por ejemplo de los varones, a los 19 son varones de 19, pero no hombres. Okay. De hecho, es interesante resaltar que juntamente con esta publicación y esta idea de la adolescencia que comenzó a hacerse popular en el siglo XX, pasaron cosas buenas que luego se convirtieron en un problema. Por ejemplo, la educación de los niños y adolescentes o jóvenes adultos se hizo obligatoria, eso es bueno. Proclamaron leyes que protegían a los niños del abuso laboral. Los niños eran usados en las minas. Una cosa es que un joven adulto de 12, 13, 14 años sea mentoreado por su padre. Si antes el papá era carpintero, el muchacho era mentoreado por el papá para aprender su oficio, pero no era explotado. Eso vino con la revolución industrial. Pero con la revolución industrial vino mucha explotación infantil y gracias al Señor se proclamaron leyes, se promulgaron leyes, gracias, estaba buscando la palabra. Se promulgaron leyes que protegían a los niños de esto, pero eso trajo como consecuencia que cada vez más los jóvenes adultos se les quitaban las responsabilidades que tenían, laborales y responsabilidades en el hogar, por ejemplo, y al mismo tiempo el muchacho se dedicaba más al entretenimiento. La industria del entretenimiento se dio cuenta de eso. Y desde que sale la televisión en los 60s, el cine se hace cada vez más popular. Todo el entretenimiento, la música, la moda, estaba dirigida hacia los jóvenes adolescentes. Y lo último que ha pasado es que ahora la adolescencia se ha extendido, porque si la adolescencia es un periodo como de vacaciones, donde hay menos responsabilidad y más entretenimiento, ¿por qué tenemos que terminarla arbitrariamente a los 19 años? Y ahora resulta que tenemos adultescentes, o kidults, como le llaman en inglés. La revista Times escribió un artículo
bien interesante acerca de ese tema, donde ellos decían que el adultecente es una extraña mezcla de muchacho y adulto al mismo tiempo. Ellos dicen, describe a los adultecentes, ese artículo de la revista Times, como hombres y mujeres hechos y derechos que todavía viven con sus padres, visten, hablan y fiestean como cuando eran adolescentes, saltando de trabajo en trabajo y de cita amorosa en cita amorosa, divirtiéndose, pero dirigiéndose al parecer hacia ningún lado. O sea, en otras palabras, es una generación que se niega a crecer. Y tú ves muchachos de 30 años que parecen jóvenes adolescentes. Terry Apter, que es una psicóloga de la Universidad de Cambridge, describe a los adultecentes como adultos que se quedan en el umbral de la adultez sin atravesarla. O sea, ellos no quieren asumir las responsabilidades de la adultez. No quieren responsabilidades. Tú ves que ya tienen 30, 35 años y no se quieren casar. Pero ellos quieren vivir en el hogar y que los padres lo mantengan. ¿Cómo es esto? Quieren vivir en el hogar, que los padres lo mantengan, pero al mismo tiempo quieren ser independientes. Tú ves hombres de 27, 28 años que su principal obsesión o su principal ocupación es perfeccionar, montar un skateboard. O los videojuegos. O los videojuegos, Sí, o el gimnasio. O el gimnasio. Pero son hombres que están trabajando, pero no quieren asumir otro tipo de responsabilidad, de aportar dinero en el hogar, de formar un hogar, de integrarse a la sociedad de otra manera, formar su familia, lo que se conoce como la adolescencia extendida. Se acostumbran a lo que decía Sugel, a un tipo de vida donde lo más importante es el entretenimiento, donde no tienes responsabilidades, y la verdad que eso es muy cómodo. Llegan en momentos donde hay que afrontar ya otras responsabilidades, pero no están acostumbrados a eso. El problema es que ahora los padres están asumiendo que eso es así. O sea, que tú dices que los padres son responsables de esto, que permiten eso en el hogar. Sí, muchos padres, yo no digo que todos los padres, hay padres que son sensatos y entienden esto, pero hay muchos padres que están asumiendo esto como algo natural. Y lo que nosotros quisiéramos con este programa es que los padres se den cuenta que eso es un mito, eso no debe ser así. El punto es el siguiente, nosotros no estamos en contra del término adolescencia. Exacto. Porque es un nombre para una etapa, como tú decías ahorita, le quieren llamar la etapa del nido vacío cuando los hijos se van, es una etapa real. O la menopausia. O la menopausia, son etapas. El problema no es el nombre, Exacto. El problema es las características que quieren atribuirle como que deben de ser una condición indispensable. Ahí es que está el problema. Entonces se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque cuando tú asumes que es natural la rebeldía, cuando tú asumes que hay que dejarlos sin mucho control, ¿qué causa eso? Precisamente jóvenes, niños entre la niñez y la adultez que empiezan a caminar sin dirección. Entonces, ¿qué dicen las estadísticas? Las estadísticas lo que miden es lo que sucede. Entonces, las estadísticas miden que está sucediendo algo que es lo que la teoría sustenta. Exacto. Claro, porque está sustentada por una base conceptual incorrecta. Así que debemos acercarnos a la adolescencia no a través de las estadísticas, sino no a través de lo que es, sino a través de lo que debe ser. Y lo que debe ser lo encontramos en las Escrituras. Esta corriente de separar, de decir, bueno, este periodo tiene que ser así, de los 12 a los 19 años, la adolescencia, porque nos fuimos a hablar de la adolescencia extendida. ¿Cómo ha afectado la vida de la iglesia? ¿Qué tú nos dirías? Eso ha afectado mucho, mucho la vida de la iglesia, porque ahora se entiende que estamos ministrando, en el caso de los adolescentes, a un grupo particular, y en primer lugar, estamos cada vez más compartimentalizando las edades en la iglesia. O sea, Dios planificó la iglesia para que los jóvenes y los adultos se mezclaran, de manera que los jóvenes aprendieran de los adultos y también los adultos nos beneficiáramos de la energía, el empuje de los jóvenes. Yo tengo una pregunta antes de seguir ahí, Sugel. Antes de empezar el programa, Marcos nos decía que la infancia tiene un periodo, dicen de 1 a 5 años, la niñez de 6 a 12 y de 12 a 19, de 13 a 19 la adolescencia. ¿Por qué el énfasis está en la adolescencia? Porque la Biblia nos enseña que sí hay una niñez, ¿verdad? Lo que tú decías al principio. Pero esos niños, ¿quién establece la edad? Porque
uno puede decir, bueno, la niñez hasta los 6 años y a partir de ahí ellos se integran a... Bueno, yo diría que... Pues por los cambios fisiológicos. Como dice Marcos, las estadísticas comienzan a ver cuáles son las características que tienen esas edades y pueden ponerle un nombre, una etiqueta a eso, pero puede darse el caso de que un joven, por ejemplo, de 12 años, sea menos maduro emocionalmente que uno de 9. Sí. Sin embargo, el de 9 en etiqueta está en la niñez. El de 12 está en la adolescencia. O sea, pero es que son etiquetas y no es que están mal. Yo me alegro mucho que Marcos haya aclarado. No estamos en contra del nombre. Lo que tenemos que entender es que no todos los muchachos son iguales. Tenemos que entender que ciertamente, aunque los muchachos de 13 en adelante están pasando por muchos cambios y hay inseguridades y todo eso es verdad, nosotros debemos tratarlo como adultos jóvenes y cada vez más darle responsabilidades que son las que los van a ayudar a madurar y a hacerse los hombres que van a ser en el día de mañana. El punto es que en esa edad, en esa etapa, deben ser tratados, como tú decías, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios y no como quiere tipificarlo el mundo. Pero vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Este programa llega a ustedes gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. En el segmento anterior, ustedes nos estaban explicando cómo este concepto de la adolescencia ha afectado la vida de la iglesia. Y tú nos decías, Sujel, que esto ha fragmentado o departamentalizado, ha segregado a los jóvenes dentro de la iglesia. Sí, como explicábamos al principio, como la adolescencia se supone que es una etapa en la que el joven se desconecta de los padres y comienza ya a hacer su propia vida, por decirlo de alguna manera, eso ha hecho que la iglesia reaccionara y ha compartamentalizado demasiado las edades. No es que estemos en contra de que haya clases de escuela dominical que sean apropiadas para los niños, para los jóvenes, no estamos en contra de eso. Lo que estamos diciendo es que Dios planificó la iglesia para que funcione como una familia. En una familia tú no pones a los jóvenes en un lado, a los niños en otro, a los adultos en otro, sino que se mezclan y los jóvenes, los niños aprenden de los adultos y como yo decía anteriormente, los adultos nos beneficiamos de la energía de los jóvenes. Entonces debe haber más interacción en la iglesia entre todas esas etapas de crecimiento. Los adultos debemos interesarnos en los niños y en los jóvenes. Debemos interesarnos en ellos y debemos crear relaciones con ellos que le permitan a estos muchachos, por un lado, tener una buena comunicación con sus padres, pero yo estoy hablando de lo que pasa en la iglesia, no en la familia. Sí. O sea, en la iglesia... Vamos a ir a lo de la familia. Exacto, pero en la iglesia que ellos puedan acercarse a los adultos sin ningún problema e interactuar con ellos. Otro problema que está pasando en las iglesias es que como se supone que al adolescente no se le puede dar muchas responsabilidades y es un tiempo de mucho entretenimiento, hay iglesias donde se supone o se presupone que al adolescente hay que entretenerlo para mantenerlo. O sea, tiene que tener programas muy entretenidos para que los jóvenes se mantengan en la iglesia. En otras palabras, el énfasis no está en la enseñanza, está en las actividades, está en la entretención. De hecho, se presupone en muchas iglesias que aún la enseñanza que se le da al adolescente debe ser siempre temas de adolescentes. Y yo no estoy otra vez en contra de que al adolescente se le hable del noviazgo, se le hable de los temas sexuales, a los adolescentes hay que hablarle de la masturbación, hay que hablar de la pornografía, hay que advertirle de todo eso. Pero lo que va a salvar a un adolescente es el evangelio, el mismo que salva a un adulto. Y lo que va a llevar al adolescente a la madurez en Cristo es la teología, igual que al adulto. El adolescente tiene que saber quién es Dios. El adolescente tiene que entender lo que es el evangelio. El adolescente tiene que entender lo que es la iglesia. O sea, yo no puedo simplemente darle al adolescente
lo que la sociedad o muchos expertos en eclesiología dice que son los temas que interesan a los adolescentes. Yo creo que eso es un error. Entonces, eso ha afectado, ese concepto ha afectado a la iglesia profundamente. Que en última instancia, Sugel, si lo vemos desde el punto de vista que tú lo estás expresando, el problema no terminan siendo los adolescentes, sino los padres de los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos entran a la adolescencia desde la niñez. Y se supone que somos nosotros los que tenemos que enseñarlos y guiarlos hacia la madurez. Pero si como padres ya estamos prejuiciados, y yo bromeo porque le digo a veces a los padres que cuando se habla de la adolescencia a padres de niños, a los padres les da Parkinson. Empiezan a temblar, como hay, ellos quisieran como saltar esa etapa. Le da un ataque de pánico. Le da un ataque de pánico, como que es obligatorio que lleguen y entonces sean rebeldes. Entonces, asimismo, tú ves padres en la iglesia que se acercan. Aquí debe haber algo para los adolescentes, porque ustedes no le planifican y uno por dentro dice, pero tú estás pidiendo que nosotros hagamos lo que debes hacer tú como familia. Y desde temprana edad esos padres deben estar involucrados en la vida de sus hijos, en su instrucción, trabajando con su carácter, porque delegan todo eso a la escuela, delegan eso a la iglesia, y entonces cuando llegan a esa etapa quieren que no haya ningún problema y no han interactuado con sus hijos. Yo siempre le digo a los padres, sobre todo los que tienen niñas, los padres, cuando tenemos un varón, es más fácil llevarlo a jugar béisbol, a llevarlo a jugar basquetbol, ese tipo de actividades. Pero ¿qué pasa con las niñas? Bueno, si tú como papá no te sientas con una niña de 4 o 5 años que te preparó con una tacita de juguete un café imaginario y tú no te sentaste con ella en el piso y pudiste cultivar en esa etapa de niñez una relación con tu hija, no le pida que cuando comiencen las hormonas a revoltearse y la muchachita comience a enamorarse de los muchachitos, no le pida que ella te abra su corazón y te cuente lo que hay en sus conflictos emocionales porque un niño en el que ella te ha interesado no la miró o porque ella se siente fea o porque lo que sea. O sea, si tú no cultivas esa relación con el niño, no la vas a tener con el adolescente. Es así. Ustedes nos han explicado el mito de la adolescencia en el sentido que la Biblia habla de niños y habla de hombres, que ese concepto surgió en 1904 con este psicólogo evolucionista. Ahora, hemos visto que hay cambios en la vida de los jóvenes en esa etapa de los 12 a los 19 años que son reales. La pregunta es esta, Marcos. ¿Cuáles son esos cambios? Vamos a hablar de las realidades ahora. De las realidades. No de los mitos. El mito es que no tienen que ser rebeldes, no tienen que avergonzarse de los padres, no tienen que ser totalmente independientes de la familia. ¿Cuál es la realidad? Bueno, hay cambios. Hay cambios porque empiezan aún a desarrollar. Las niñas empiezan le llega su periodo, empiezan a desarrollarse sus genitales, vello, los senos empiezan a crecer y lo mismo sucede con los varones. Hay cambios como los que mencionaba Sugel ahorita que empiezan a darse en ellos y son cambios que les producen inseguridad porque al estar pasando de la niñez a la adultez no es un cambio que se da, ok, hoy soy niño, ya mañana yo soy adulto. Exacto. Sino que hay momentos donde ellos se sienten como niños, hay momentos que se sienten como adultos. Hay momentos donde los padres le hablan de una determinada manera y dicen, pero tú me estás hablando como si yo fuera un niño, yo no soy un niño. Sin embargo, hay en otras ocasiones que quieren que papi y mami lo añoñen o quieren ciertas cosas. Pero ¿por qué es que tú me tratas así? Ya tú no me quieres. Entonces, eso produce en ellos inestabilidad e inseguridad. Son años donde ellos se llenan de preguntas. ¿Quién soy yo realmente? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo me veo? La fe de mis padres es ahí voy. ¿Quién tendrá la razón? Porque mis padres creen una cosa, pero la mayoría de mis amigos creen otra. ¿Quién realmente es que tiene la razón? ¿Será verdad lo que me han enseñado? Y si es así, ¿por qué hay tantos que no creen? ¿Es mi familia normal? ¿O realmente los normales son las familias que yo veo alrededor? Se preocupan muchísimo por su apariencia física, por eso es que duran muchísimo tiempo frente al espejo, arreglándose.
Las relaciones interpersonales se convierten en algo sumamente importante. Ellos quieren saber cómo los demás los perciben y bajo ninguna circunstancia quieren ser rechazados. Y eso es algo natural, no solamente de la adolescencia, sino de toda etapa del ser humano. Pero en la adolescencia, de una manera particular, ellos le dan una prioridad alta a las criaturas antes que al Creador. Al punto que a veces están dispuestos a dejar de lado al Creador, independientemente de que crean que es la verdad o no, por no obtener el rechazo de las criaturas. En una ocasión me tocó dar una capilla en el Colegio Cristiano Logos a adolescentes. Y yo hice un experimento. Les dije, muchos de ustedes conocen el Evangelio, saben que el Señor Jesucristo es el único que puede salvarlos, y sin embargo, muchos aquí no son cristianos. ¿Por qué? Y les di papeles para que ellos escribieran por qué, sin poner los nombres. Las respuestas fueron interesantísimas, porque ellos, un caso raro, abrieron sus corazones y hay ideas que ellos ponen ahí. Había uno que decía, es más fuerte el efecto que hacen en mí el rechazo, la burla, la crítica. Otro decía, no me he arrepentido por los amigos, por lo que van a decir. ¡Wow! Había uno que decía, yo soy una joven, yo soy muy influenciada por la opinión de la gente que me rodea. Cuando me preguntan si soy cristiana, digo que no para que no me rechacen. Entonces, son cambios que les causan inseguridad y es una etapa difícil. Es una batalla que está siendo librada no solamente en su personalidad, sino en sus corazones. De ahí la importancia de que nosotros los padres estemos cerca. El punto es que nos desentendemos o soltamos a los adolescentes antes de tiempo, como si ya no nos necesitaran tanto como cuando están pequeños. Por ejemplo, se hace una reunión de padres de primaria y la asistencia de los padres es mayoritaria. No sucede así cuando se hace una convocatoria a padres de bachillerato. Es escasa generalmente la participación. Y la verdad es que en la adolescencia ellos nos necesitan tanto o más que en la niñez, de diferentes maneras. En la niñez nos necesitan en términos de protección, en términos de que somos nosotros los que los protegemos, los que los alimentamos, los que los levantamos. Y aún decidimos por ellos. Y decidimos por ellos, porque la relación con nosotros en la etapa de la niñez es una relación mayormente de autoridad. En la medida que ellos van creciendo, esa relación debe irse convirtiendo en influencia. Pero nosotros debemos estar ahí para influenciarlos. Es interesante esta encuesta de Harvard. Lo que concluyó, dice, pensamos que está bien que los padres de adolescentes se mantengan al margen en las vidas de sus hijos y dejen que sean otros que jueguen el rol que a ellos les corresponde. Las investigaciones no están de acuerdo con ello. Los padres se han dado cuenta que los adolescentes necesitan más atención que los infantes. Esta declaración hecha por una universidad secular, yo pienso que debe movernos a pensar. Claro, es que el adolescente tiene más inquietudes, más interrogativas, más cuestionamientos. Entonces, lo ideal, Sujel, es que los padres estén ahí para responder esa pregunta y no los medios de comunicación o no los amigos de ellos. Vamos a ponerlo de esta manera. El adolescente vive, como dice Paul Tripp, en un mundo en expansión. O sea, él es un joven adulto que está madurando gradualmente y los padres deben tomar en cuenta que ya no es un niño, tampoco es un hombre de 30 años, es un adulto joven que está en un mundo en expansión, se está expandiendo sus intereses, sus inquietudes, todo lo que tú mencionaste hace un momento. Déjame ponerte un ejemplo muy típico en los hogares. Cuando los niños tan pequeños, tienen 2, 3, 4 años, tú les sacas la ropa de cada día, el domingo vamos a la iglesia, esta es la ropa que te vas a poner, porque los niños no saben cómo vestirse a esa edad. Pero cuando llegamos a los 12, 13, 14 años, los padres deben seguir influenciando en la vida de sus hijos y ponerle parámetros, pero dejar que ellos escojan. Tienen que aprender a escoger. Yo me acuerdo de una vez cuando una de nuestras hijas tenía 12 o 13 años que necesitábamos comprarle un traje de baños. Nosotros le pusimos cuáles eran los parámetros y le dijimos, mira, de este racket que hay aquí de ropa, no sé cómo se dice en eso en español, de ese grupo de trajes de baño que están ahí, en este exhibidor, que pasaban en este exhibidor, que pasaban la prueba moral de lo que nosotros entendemos que es lo correcto, escoge el que más te guste
Y me acuerdo como ahora, porque en ese día, esa hija nuestra escogió un traje de baño que ni a mi esposa ni a mí nos gustó. Por la moda, no porque era... No, porque el color... La tela, el color. No nos gustó a ninguno de los dos. No les parecía bonito. Pero eso fue lo que ella escogió. Sí, Y le dije, mira, exactamente. ese es el que tú quieres, ese es el que tú quieres. Exactamente. Eso Bien. no es algo moral. Eso no es moral. Eso no es pecaminoso. algo de preferencia. Pero Claro. exacto, pero tú tienes que comenzar a guiar al muchacho para que él vaya desarrollando sus propias capacidades de raciocinio, de discernimiento, de elección, porque eso es lo que lo va a hacer a él cada vez más responsable. Es lo mismo que pasa con la sobreprotección. Un muchacho en la escuela tiene un problema con un profesor porque tenía un trabajo que entregar y no lo entregó porque se pasó la noche con sus amigos y se acostó tarde y no lo entregó. Ahí está el papá tratando de buscar la manera de que el muchacho no sufra la consecuencia. Déjalo que sufra la consecuencia de sus actos, porque eso es lo que lo va a ayudar a ser responsable. Entonces, ni estamos negando la realidad de que el muchacho esté en un mundo en expansión, en una etapa de transición. No estamos negando esa realidad, pero al mismo tiempo los estamos tratando como adultos jóvenes. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen como padres qué debemos hacer para cultivar esa relación estrecha con nuestros hijos, de manera que haya un canal de comunicación abierto y yo poder influenciarlo cada día más. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En lo recomendado tenemos el libro del pastor Paul David Tripp, La Edad de la Oportunidad, una guía bíblica para educar a nuestros adolescentes. Este tiempo de la adolescencia es una gran oportunidad para nosotros utilizar las diferentes situaciones que se presentan en la vida diaria, en nuestros tratos con nuestros hijos, para tratar directamente con sus corazones. No es un tiempo de supervivencia, es un tiempo que es una oportunidad para poder trabajar con ellos, como plantea el autor. La edad de la oportunidad de Paul David Tripp. Marcos, en el segmento anterior finalizamos haciendo la pregunta, ¿qué podemos hacer como padres para tener una relación más estrecha con nuestros hijos y poder trabajar con ellos e influenciarlos más? ¿Qué tú nos dirías? Bueno, hay varias cosas que son sumamente importantes. La primera de ellas, y sencillamente por numerarlas, no porque no en orden de importancia, es que debemos dedicar tiempo consciente e intencionalmente para estar con ellos. Hay un principio de asociación que nosotros vemos en las Escrituras. Proverbios capítulo 13, 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Y Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tome lazo para tu alma. En otras palabras, tendemos a parecernos a aquellos con los que nos asociamos. ¿Quiénes son la mejor influencia para nuestros hijos? Nosotros, sus padres. Entonces, no podemos influenciarlos positivamente, ellos por allá y nosotros por acá. Tenemos que tener interacción. Es por eso que dice Paul Tripp en el libro de La Edad de la Oportunidad, tú no podrás entrenar, pastorear, discipular o desarrollar hijos que rara vez están alrededor de ti. Ahora, Marcos, hay padres que tienen muchos problemas con lo que están lidiando, se airan fácilmente, hablan duro, explotan, toman cosas y las arrojan al piso. ¿Tú crees que ese es el mejor modelo? Bueno, una cosa es que el padre no cumpla con las características que se espera de él y otra cosa que no sea el mejor modelo dispuesto por Dios.
Se supone que los padres debemos modelarle el evangelio a nuestros hijos. Y eso nos debemos lleva... modelarle a Cristo. Pero hay un trabajo que el padre tiene que hacer como creyente. Sí, pero eso nos lleva a estar apercibidos de nuestra propia conducta, de nuestro comportamiento, de qué estamos reflejando, si estamos reflejando a Jesucristo en nuestras vidas. Y en momentos, cuando un padre se aira, también puede ser un modelo, cuando falta. Un modelo de una persona que se arrepiente, que pide perdón a su hijo, que pide perdón a la familia, porque no somos perfectos. No así somos es. perfectos. Es un mal modelo Eso es un mal modelo. y debe corregirlo. Pero influenciamos a los hijos más de lo que nosotros somos conscientes, aún en la adolescencia. Marcos, con respecto al tema que tú acabas de tratar de que si queremos influenciar a nuestros hijos tenemos que estar con ellos. Mira un problema con el que hemos tenido que estar lidiando en los últimos años. Cuando no había televisión, las familias se reunían, hablaban, no había televisión. De repente llega la televisión y todavía en la década de los 60, de los 70, las familias se reunían a ver televisión todos juntos y había que escoger el programa que les gustara a todos. Era una dinámica familiar. No es la mejor que todos estén ahí juntos solo viendo televisión y no hablen, pero por lo menos estaban compartiendo una actividad en común. Sí. Ahora resulta que primero los muchachos tienen una televisión en cada habitación. Y una computadora. Y dos, una computadora o un teléfono inteligente. Entonces resulta que tú vas a una casa en el día de hoy, los padres están, a veces ni siquiera los esposos están en la misma cosa. A veces el esposo está viendo una cosa, la esposa está viendo otra y los muchachos están haciendo otra cosa en la televisión en su habitación sin que los padres tengan la menor idea de lo que está pasando ahí. Entonces hay una desintegración familiar que no está permitiendo esa interacción de la que Marcos hablaba hace un momento. Estar con ellos es compartir con ellos. Es estar con ellos. Es compartir con ellos. No, porque se puede estar con ellos sin compartir. Pero es estar con ellos en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Recuerdo hace unos añitos atrás, estaba celebrando el aniversario con mi esposa y estábamos en un restaurante y llegó una familia con 2 hijas. Y en un momento determinado yo no pude evitar decirle a mi esposa, disimuladamente mira hacia la izquierda, porque era un cuadro de foto. Estaban sentados papá, mamá y las 2 hijas, jóvenes, 16, 17 años. Cada una con... Los cuatro. Su teléfono. Con el teléfono. O sea, ellos estaban sentados todos en la misma mesa. Pero ellos no estaban compartiendo. Ahora, si eso es en un restaurante donde se supone que vamos a compartir, ¿cómo será en el hogar? Imagínate en la casa. Eso nos lleva al segundo punto. Debemos hacer de nuestros hogares un lugar atractivo. Ahí uno siempre se topa con las excusas de las personas. Es que yo no subí eso en mi casa. Es que yo no soy de tal o cual manera. Es que la Biblia nunca nos pregunta cómo somos. Nos dice cómo debemos ser. Y debemos de intencionalmente cambiar lo que nosotros vivimos si hubieran hogares aburridos. Hay hogares donde no se bromea entre ellos, hay hogares donde no hacen actividades juntos, como decía Sugel. No es solamente sentarse los 4, los 5, los 6, papá, mamá y los hijos a ver una serie de televisión o una película particular y luego comentarla, sino también en un momento determinado hacer una noche de juegos de mesa, por decir algo. Ah, no, pero que yo nunca jugué juegos de mesa. Bueno, pero ese es el punto. Para muchos parece algo de la época medieval. Exactamente. Van a jugar videojuegos. Vamos a jugar los videojuegos los 5, los 6. Papá y mamá también. El asunto es que compartamos actividades juntos. Evidentemente, esto se tiene un mejor resultado cuando se hace desde la niñez. Porque es difícil a un adolescente que tú no lo has acostumbrado a compartir contigo, de un momento a otro tú querer que él esté contigo y disfrute. Y tristemente, en muchos hogares, los adolescentes no pueden decir que son hogares donde se hacen actividades emocionantes. Yo recuerdo una experiencia que se dio más de una vez mientras mis hijas estaban en la adolescencia y iban creciendo. Ellas llegaban al curso y llegaban emocionadas contando que el fin de semana iban a ir a una región montañosa del país de 2 o 3 días. Y las amigas empezaban a emocionarse con ellas hasta que las amigas le preguntaban, ¿y con quién tú vas? Y ellas con la misma emoción decían, con papi y mami. Y era como, un balde de agua fría. ¿Cómo? Entonces así mismo llegaban ellas a la casa preguntando a su papá, a mí o a su mamá,
es que los demás jóvenes no les gusta andar con sus padres. Bueno, es que eso no ocurre en la adolescencia, eso ocurre cuando están chiquitos, cuando tú estableces tradiciones familiares que pueden ser diferentes en cada familia, pero son tradiciones de apartar un día cada semana donde es casi religioso, donde comparten todos juntos. Mientras iban creciendo, recuerdo que siendo niñas, a veces los sábados lo apartábamos siempre, hacíamos todo juntos, los 5, son 3 hijas. Y recuerdo que había ocasiones en que invitaban a una de ellas a un cumpleaños, pero no invitaban a las hermanas. Y nosotros preferíamos a veces dejar de ir al cumpleaños para seguir compartiendo juntos. Y no era un trauma, porque se inventaban cosas entretenidas. Me encanta lo que dice Tripp. Él dice, los jóvenes no se van de los lugares donde saben que son amados y conocen la aceptación incondicional, ni huyen de los hogares donde tienen relaciones sólidas. Tampoco huyen de los hogares donde la familia planea actividades y hacen cosas emocionantes y atractivas. Pastores, que no hay dinero. Ahí está el Parque Mirador. Eso es aquí en República Dominicana. En República Dominicana hay un parque que no cuesta, que es gratis. Ustedes pueden decidir irse a caminarlo completo de cabo a rabo, o llevar una pelota, o llevar un juego de mesa y tirarse en la hierba a jugar un juego de mesa, o gastar un poquito y comprar bicicletas, de esas bicicletas donde se montan de a 3 en una, 2 en otra. Pero los padres están ocupados en sus propios asuntos. Entonces, si tú no dedicas tiempo a tus hijos, lo van a tener que dedicar más niños, adelante. Y de una manera que no es la que tú quieres, porque va a ser tiempo para resolver problemas, en lugar de tiempo para deleitarte con tus hijos. ¿Qué más, Marcos? En tercer lugar, debemos interesarnos en lo que a ellos les interesa. Suponte que a ti te gusta muchísimo la lectura y tú vienes de una familia intelectual y todo el mundo lee mucho y les gusta la cultura, las artes, todo. Y resulta que tu hijo o tu hija lo que le gusta es jugar fútbol o baloncesto. Y bueno, tú entiendes que está bien que vaya un día o 2, pero para colmo ahora quiere pertenecer al equipo. Bueno, estoy poniendo un ejemplo inverso a mí me encantan los deportes. Es como que yo tuviera un hijo varón, que Dios no me lo dio, y en lugar de que gustarle los deportes, resulta que a él lo que le gusta es la pintura y lo cultural. Ahí está Marco en la pintura y la cultura. Entonces, tengo que estar en la pintura y lo cultural. Ese es el punto. O sea, eso es lo que a ellos les interesa. Pues interésate. Sí. Ahí volvemos a poner el mismo ejemplo de ahorita, de hace un rato. Tus hijos pertenecen a un equipo de baloncesto y tienen 7, 8 años y eso está lleno de padres. Pero si tú haces un torneo de baloncesto con los jóvenes de último grado de bachillerato, los padres no están. No están porque entienden que ellos no pueden estar perdiendo tiempo en eso, cuando deben apoyarlo. Debemos de interesarnos en lo que ellos se interesan, sea artístico, sea artesanal, sea cultural. Aunque sea muy opuesto a nuestros gustos, porque nosotros íbamos con mucho gusto, placer, a los juegos de baloncesto de nuestros hijos y eso. Si hay un concierto de piano, de algún instrumento musical de nuestras hijas, estar ahí presente. Exactamente. Qué sé yo, cuánta sinfonía en el qué sé yo, cuánto movimiento, y resulta que tú no sabes nada de eso. Ve y aprende. Es así. Pero escúchalo. Diles con tu actitud lo que a ti te interesa, a mí me interesa. ¿Qué va a hacer eso? Ganar el corazón de esos jóvenes. Lo que nosotros queremos es lo que dice el padre de Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Y miren tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras, yo quiero tener el corazón de mis hijos para cuando yo les dé un consejo o una directriz, ellos lo sigan de buena gana. En cuarto lugar, conversa con ellos regularmente. Ahora, dije conversa, no sermonea. Porque de verdad, hay hogares donde los padres cada vez que hablan es para recriminar y para sermonear. Y honestamente, un hogar así es insoportable. Ponme un ejemplo, Marco, ponme un ejemplo. Tú eres muy gráfico. Bueno, en la mañana el muchacho te dice que decidió que lo que tenía que hacer lo va a hacer más tarde, que él lo va a hacer como quiera, pero que ahora recibió la llamada de un amigo y que él prefiere ir a resolver algo con el amigo. Es que tú siempre dejas lo más importante para después. A la hora de comida, resulta que
él le gusta algo que a ti no te gusta, come mucho de una cosa. Si tú no comes de eso, después te estás quejando de que tú estás muy gordo, de que tú estás muy flaco. O sea, todo es una instrucción. Y peor aún, a veces es como una formalidad que desalienta. Dando un taller para padres en el interior del país, generalmente cuando damos esos talleres se hacen dramatizaciones de los principios aprendidos. Y recuerdo un taller que tuve que corregir a un padre, porque yo me puse en el lugar de la joven. La joven quería invitar, una dramatización, quería invitar a sus amigos mientras los padres no iban a estar en la casa para hacer un bonche, una actividad en la casa. Una fiesta. Y los padres le dijeron que no. Pero la forma en que el padre le dijo que no, fíjate, mija, en Proverbios dice, además la Biblia dice, yo dije, pero esto es un sermón, cuando él termine nada más faltan recoger las ofrendas. Sí. O sea, tú no puedes hacer de tu casa una iglesia o un culto, y no estamos en contra de eso, es que del culto ni de la iglesia, es que todo tiene su lugar. Tiene que ser una instrucción espontánea, tú tienes que elegir tus batallas. Hay cosas que tú ves que quizás no te gustan, déjalo pasar. O no se lo digas en ese momento, pero conversa, crea un clima donde tú abras tu corazón a ellos y ellos abran tu corazón a ti. Es interesante el texto de Hebreos 3, versículos 12 y 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo interesante de ese texto es que no está en un contexto de confrontación, sino más bien de prevención. No es hacen algo y ahí estás tú con tu sermón. No, es, mijo, mira, ¿qué tal si tú piensas en esto? Ayúdalo a pensar, ayúdalo a razonar. Y esto va a requerir esfuerzo de nuestra parte, porque ellos no siempre quieren hablar. Y eso va a requerir a nosotros mantenernos en ocasiones, en situaciones incómodas, donde vemos que claramente ellos no están por hablar y nosotros sí. Y no podemos permitir lo que dicen muchos, que tenemos que hablar cuando ellos quieran. No, tenemos que hablar cuando ellos quieran y cuando ellos no quieran. Porque tenemos que tratar de estar ahí. No lo vamos a presionar, pero tenemos que crear ese ambiente. En ese sentido, Marco, quería decir dos cosas. Una, con lo de sermonear, que yo he tenido conversaciones con muchos adolescentes que me dicen, es que cuando, sobre todo la madre, yo no sé por qué pasa eso mayormente, dice, cuando mami comienza a hablar, ya yo sé que es una hora hablando, sin parar. Y ellos me dicen, cuando va por 5 minutos, ya yo apago yo estoy ahí mirando. Estoy en cuerpo. Exacto, pero mi mente. Pero hace rato que lo solté. Porque al no haber una conversación, Exacto, ellos no tienen que hacer nada excepto quedarse pasivos. Sí. Lo segundo que iba a decir era que hay que aprender a hablar con un adolescente. Si tú le haces a un adolescente una pregunta que se responde con un sí o un no, te van a responder con un sí o un no. Yo tengo que hacer preguntas abiertas, que motiven a hablar. Abiertas, no cerradas. Exacto, preguntas abiertas que permitan una conversación. Donde expresen sus planes, sus sentimientos, sus emociones. Aún, por ejemplo, vamos a suponer que pasó algo malo y él tomó una mala decisión. No necesariamente pecaminosa, pero no fue una decisión sabia y tuvo consecuencias. En vez de yo sentarme y decir, tú ves, cuando yo tenía tu edad, yo era responsable y yo qué sé yo qué, iba a hacer el sermón. Decirle que, mi hijo, mira, si tú tuvieras la oportunidad de hacer esto de nuevo, ¿qué tú hubieras hecho diferente? Tú lo estás poniendo motivando a pensar. Ese es el punto. Sí, tenemos que aprender. Nosotros mismos tenemos que reprogramarnos para eso. Y lo estás guiando e influenciando. Pero vamos a una pausa y seguimos, Marco, recibiendo esas directrices que tú nos estás dando, esos consejos para poder tratar con nuestros hijos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, imagínate que tu hijo, tu hija llega a la casa y se ha teñido el pelo de morado. Eso es una libertad que tiene, es una elección. ¿Qué tú le dirías? Bueno, Eduardo, eso pienso que se responde con la siguiente directriz de la que estábamos dando. Y es que debemos de tener y desarrollar con nuestros hijos adolescentes una relación de amistad adulta. ¿Qué significa eso?
que debemos diferenciar claramente entre pecado, gustos y aspectos de prudencia. ¿Es pecaminoso teñirse el pelo de morado? Si alguien me dice que sí, yo le voy a decir a las madres que se tiñen el pelo cuando le salen las canitas. Ay, ¿por qué tú te tiñes? Bueno, pastor, pues no me voy a dejar caer. Así Ajá, pero sí, entonces... pero no es de morado. no es de morado. Es Bueno, de negro, no es de verde, castaño. Bueno, yo te diría que mi respuesta como padre dependería mucho del tipo de hijo. Pero posiblemente habrá ocasiones en que tú dices, yo no le voy a dar importancia a eso. Uno de los hermanos Tripp, no recuerdo cuál, relata una ocasión en que estando en una conferencia su hijo apareció con su pelo teñido de verde. Parece una bola de billar. Exacto. Entonces él se queda pensando, ¿qué hago ahora? La tendencia, sobre todo si es pastor, es, no me hagas eso, mijo, que yo soy pastor. Yo pienso que eso es incorrecto. Nosotros no debemos cargar a nuestros hijos porque somos pastores, porque ellos son individuos. Y posiblemente lo más sabio sea no meterse en esa lucha y dejarlo pasar. Y posiblemente eso se le quita en 2 o 3 días, porque no es algo pecaminoso. Recuerdo en un retiro de jóvenes, no tiene que ver con los hijos, pero es el mismo principio. Recuerdo en un retiro de jóvenes, un hermano, un joven del equipo de adoración, que a la hora de ensayar estaba con una boinita, así, un sombrerito muy... Y entonces, antes de empezar, él se acerca y me dice, pastor, ¿usted cree que pueda tocar con este sombrerito? Internamente, yo dije, pero qué afán de parecer un artista. Externamente dije, sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo dije, hay tantas cosas trascendentales que lidiar con estos jóvenes. Es que no había problema que en no eso. es verdad que yo me voy, no me gustaba. Pero una cosa es que no me guste y otra muy diferente es que yo lo impida. Porque ellos no están llamados a ser clones de nosotros, ni a hacer todo lo que nos Nosotros gusta. quisiéramos clonar lo que fueran copias nuestras. sí. Nos encantaría, Ahora, pero no Marcos, es correcto. Y si fuera más bien que, porque ya tú diste el ejemplo de que el muchacho aparece ya con el pelo teñido de morado, pero y si es que te dice, papi, mira, estaba pensando teñirme el pelo de morado. No lo ha hecho todavía. ¿Cómo manejamos eso? Mi recomendación es, en lugar de decir, ¿qué? Que tú vayas a eres buscar el loco, tinte, Marco. de pero una tú vez. te volviste loco. ¿Te imaginas? Esa es una reacción muy típica, o sea, Sí. la exaltación y la locura. No, espérate. Baja, mi amor, ¿y de dónde te salió eso? ¿Y por qué razón? ¿Tú crees que eso conduce a esto? Y ponerlo a pensar, posiblemente, no seguramente, si tú lo pones a pensar, desiste. Yo recuerdo en una ocasión, una de mis hijas, ya había pasado de la adolescencia, tenía quizás 20 años, pero el ejemplo es similar. Me preguntó, me pidió permiso para ir a un concierto de un grupo juvenil no cristiano. Yo ni lo conocía. Le pregunto, me dice, no, las canciones no son pecaminosas, ni tampoco hay un escenario donde aparecen mujeres indecentes bailando. No, nada de eso. Yo entro a internet, veo el grupo, me doy cuenta de las canciones, reviso varias canciones. Sí, que son canciones que no exaltan valores no bíblicos. Exactamente. Y digo, óyeme, por el ambiente que se da ahí, no me parece que sea adecuado para un cristiano. Pero en ese momento, siendo ella una creyente de 20 años, mi respuesta a ella fue, ¿sabes qué? No me gusta el ambiente, no veo cómo un cristiano puede sentirse cómodo en un ambiente así, pero no me gusta, si fuera por mí no fuera, pero no te lo voy a prohibir. Te voy a dejar la decisión a ti. Pocos días antes del evento, le pregunto, fulana, ¿y en qué quedó eso? Y de una manera muy natural ella me dijo, no, yo decidí que no iba a ir. Y yo muy, muy tranquilo por fuera le contesté, ay, qué bueno, pero por dentro fue, yes. Porque eso es lo que tú quieres. Sí. Entonces, no siempre te va a salir así. Pero tienes que ponerlos a pensar. Porque no estamos hablando de cosas que son pecaminosas, son locuras de juventud. Marco, ¿cómo nosotros ya en los minutos que nos quedan podemos evaluar cómo está nuestra relación con nuestros hijos? Bueno, nosotros podemos hacernos ciertas preguntas. Cuando ellos tienen dificultades, ¿a quién se lo cuentan? ¿A nosotros o a los amigos o a un primo? Ya, aún en el matrimonio, ¿con quién comparte más? ¿Con la mamá o con el papá? Exactamente. Mira qué sencillo. Tus hijos van a ver una película y llegan a la casa y tú le preguntas, dime, mijo, ¿qué tal? Y dice, bien. ¿Pero te gustó? Sí, estuvo bien.
Y tú insistes y tú recibes, no de mala gana ni nada, pero muy parcos. Y tú dices, bueno, parece que es verdad. Pero media hora después llega su amigo y tú oyes que el amigo le hace la misma pregunta y tú lo oyes a ellos emocionado contándole. Tú tienes que preguntarte, hay algo ahí. Tú dices, no, que es natural. No, es que nosotros debemos cultivar una relación de amistad. Que ellos lleguen emocionados contándolo y nosotros le decimos, ay, ¿qué tú piensas de esto? Así que tenemos que evaluar la cercanía con nuestros hijos. ¿Qué tanto tiempo pasamos juntos? Cuando le decimos que lo vamos a acompañar a una actividad, ¿cómo ellos reaccionan? ¿Con vergüenza o con ánimo? La mayoría se avergüenza de que su padre no, papi, estén no allí. me avergüences. ¿Pero por qué? Cuando tú trabajas con tus hijos, ellos fácilmente dicen, ¡ay, qué bueno! Y porque ellos quieren independencia, Marcos. Y como tú estás ahí, ellos piensan que tú estás coartando su independencia. Sus amigos van a pensar que él es un niñito, que su padre tiene que acompañarlo a todo. Ese es el punto. Entonces, cuando tú has establecido una buena relación, ellos están felices de que tú estés. Ellos no tienen problema con eso. Un mito. Papi, no tengas manifestaciones de cariño público conmigo, que eso me avergüenza. No me abraces, no me beses. Eso es un mito. Si tú estableces eso desde pequeños, no va a haber problema. A mí me encantó, y lo digo porque le pedí permiso para usarlo, me encantó algo que me dijo el pastor Félix Cabrera, contándome mucho de su vida anterior. Él estaba con un equipo de baloncesto, él fue gerente de la Selección Nacional de Puerto Rico, y estaba ya, tú sabes, con todos esos hombrotes fuertes, y le dijeron que su papá estaba ahí en las gradas. Así que él lo mandó a pasar, y cuando el papá llegó, ellos se saludan con un beso siempre. Como si nada estuviera pasando. Lo interesante fue que uno pudiera pensar, uy, ¿qué pensarían esos hombres? Al final, varios le expresaron no solamente su grata sorpresa de ver la relación que él tenía con su papá, sino que muchos abrieron su corazón y le dijeron, yo quisiera tener con mi padre una relación como la que tú tienes con el tuyo. Qué bien. Entonces, eso no se logra a esa edad. Eso es pequeño, desde que tan pequeño. Entonces, él está haciendo lo que ha hecho toda la vida. Amar a su padre, tener una relación estrecha con ellos que no le avergüenza. Yo he dicho en ocasiones que me sucedió que venía entrando a la oficina, el colegio cristiano queda al lado, y a punto de entrar a la puerta yo escuchaba que me llamaban, papi, papi. Y cuando yo miraba, estoy hablando en bachillerato, o sea, tercero bachillerato, cuarto bachillerato. Una de tus hijas. En el tercer piso del balcón. Y yo miraba y entonces ella me lanzaba un beso. A mí no se me olvida una escena que sucedió. Una vez había una amiguita de ella al lado. Y la amiguita, tío, también, que posiblemente no lo hace con su padre. Así es. Entonces, no, eso no es espontáneo ahí. Eso se cultiva cuando están pequeños. Entonces, todos esos son parámetros que nosotros podemos usar para evaluar. Alguien decía, ¿cuándo yo debo comenzar a prepararme para tener hijos? Dice, 20 años antes de que nazcan. Así es. Exactamente. ¿Cómo reciben ellos nuestro consejo, nuestra amonestación? Ahí está el viejo otra vez, la vieja. Molestando. Me hace la vida imposible. Exacto. O cuando tú lo ves que están indecisos, papi, déjame preguntarte. O mamá, déjame preguntarte. Y una vez más, tú no lo sermoneas. Tú le dices, bueno, mijo, mira, tú debes considerar esto, debes considerar aquello, pero lo dejas que tome su decisión. Marcos, 30 segundos. Yo quiero que tú despidas el programa. Bueno, mi exhortación a los padres, en primer lugar, es la siguiente. Dios es un Dios de esperanza. Y puede ser que haya padres aquí que no hayan hecho el trabajo. Siempre hay oportunidad para enderezar lo torcido y corregir lo deficiente. Aquí puede haber, escuchando a un padre soltero que la tiene muy difícil. No tiren la toalla. Una cosa es el ideal, que desde pequeño se haya trabajado. Pero si no se ha hecho, no se piense, ya no hay nada que hacer. Siempre se puede empezar. Me encanta en una parte del libro de Paul Tripp que él dice que él ha visto muchos casos de padres que se han dado cuenta a mitad del camino. ¿Qué significa eso? Cuando sus hijos ya son adolescentes, que no han hecho las cosas como deben hacerlas. Y lo primero que ellos hacen y que les recomendamos fuertemente es que tú te reúnas con tus hijos, tú les pidas perdón porque tú no has hecho las cosas adecuadamente
y se lo pidas con pelos y señales, y entonces tú empieces a ganar su corazón, tú empieces a mostrarles amor, tú empieces a interesarte por lo que ellos se interesan, tú empieces a manifestarle claramente que a ti te interesa lo que a ellos les gusta, que tú los amas, que tú quieres lo mejor para ellos, y empieces a conversar, que tú le des el ejemplo, que tú le hables a ellos no solamente de tus exitazos, que tú le hables de tus fracasos, de tus luchas, de tus tentaciones, de tus debilidades, de tus problemas de carácter. Tú le estás diciendo, estamos montados en el mismo barco, yo no soy superior a ti. Yo quiero tener una estrechez contigo, hijo mío. Qué bueno. Y lo modeles, y posiblemente los resultados serán gratos. Marcos, gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.